Sean bienvenidos un día más a este espacio de estudio de las Sagradas Escrituras. Buenas noches a todos mis hermanos que a través del canal de YouTube me estarán sintonizando y también a través de la clase ahí en el aula de la parroquia de San Brenda. Gracias a ustedes mis hermanos que todos los lunes se reúnen ahí en nuestra querida parroquia. Les extraño mucho a cada uno de ustedes y les hago extensivo mi saludo desde aquí, de mi país de residencia. Les hago extensivo ese saludo, recuerdo cada momento compartido con ustedes y ahora lo hacemos a través de este medio de comunicación. También hago extensivo ese saludo a todos mis demás hermanos de las diferentes parroquias con las que nuestro buen Padre Dios me ha permitido compartir cuando tuve la oportunidad de estar allá con cada uno de ustedes, mis hermanos de San Catherine, mis hermanos de Nuestra Señora de la Gracia, de San Simón y San Judas, y mis hermanos también de la parroquia Divina Misericordia, antes muy bien conocida como Santa María de Rowey. Un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo especial también a mis hermanos de la parroquia, mi parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, la comunidad de renovación carismática, pues en la cual su servidora está siempre activa. Les comparto que venimos viendo este estudio de las Sagradas Escrituras libro por libro. Hemos iniciado desde el Génesis con mis hermanos de la parroquia de San Brenda, donde anteriormente estuve sirviendo, y pues ahora lo estamos culminando este estudio a través de este medio, pero siempre es muy importante recordarles que nuestro estudio de las Sagradas Escrituras es un estudio espiritual más que de conocimientos muy teológicos. Quizá a alguien que lo sintonice, lo escuche o lo vea, le va a parecer un poco no profundo, no amplio en conocimiento. Les recuerdo de que nuestro estudio es a través del método la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, que es el método más antiguo que la Iglesia Católica utiliza para profundizar en lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, los que nos vamos sumergiendo en el mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. La lección divina o lectura orante de la palabra de Dios siempre nos mueve a buscar en las Sagradas Escrituras lo que Dios quiere decir hoy para cada uno de nosotros. Analizamos un poco y leemos lo que en su momento la palabra quiso decir a este pueblo, a este contexto histórico, a los personajes de este tiempo, pero actualizamos la palabra a través de la exégesis bíblica, a través de cómo nuestros padres nos van orientando. Cuando digo nuestros padres, me refiero a nuestros padres en la fe, los teólogos, los comentaristas bíblicos de la Iglesia Católica, que nos van ayudando a iluminar la lectura de la palabra de Dios. Para ello nosotros nos auxiliamos del Catecismo de la Iglesia Católica, nos auxiliamos de algún comentario bíblico. Personalmente utilizo el vocabulario teológico, vocabulario bíblico teológico de Heder, que es un vocabulario muy extenso, que hay muchas palabras que de pronto cuando nosotros las encontramos en las Sagradas Escrituras no llegamos a comprenderlas. En este libro de vocabulario bíblico teológico nosotros podemos encontrar todas esas palabras y de esa manera ir ampliando nuestro conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. También los hay diccionarios bíblicos católicos y toda esa serie de documentos que la Iglesia tiene a través del magisterio de la Iglesia que nos ayuda a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras encierra la historia de la salvación no solo del pueblo de Israel, sino que también la historia del pueblo que también somos tú y yo, el nuevo pueblo de Dios adquirido por la nueva alianza hecha a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, es necesario que tú y yo cada día busquemos en las Sagradas Escrituras lo que estos libros que vamos estudiando nos quieren decir a nosotros
hoy. Este día toca que miremos los profetas menores. Vamos a iniciar. Son 12 profetas menores los que vamos a ver. Esta noche vamos a introducirnos con el libro de Oseas y el libro de Joel. Vamos a revisar el material y los capítulos que queden que no podamos leer aquí. Siempre acuérdense que queda en nosotros leerlos en nuestra casa. Siempre acuérdense buscando el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de eso que el profeta le dice al pueblo de este contexto histórico, nos lo dice también hoy a este pueblo del cual nosotros formamos parte. De esa manera nosotros tenemos que ir analizando el mensaje que Dios nos trae hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué respuesta le doy a Dios a través del texto, de lo que Él me dice en el texto? Dios me habla a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué respuesta yo voy a darle hoy a Dios acerca de lo que Él me dice o a través de lo que Él me cuestiona? ¿Cómo vamos a encontrar eso? Pues a través de los verbos, las acciones, de los personajes que hay dentro de estos libros que vamos viendo. ¿Y qué respuesta voy a dar a todo eso? Como siempre, iniciamos orando después de esta introducción. Bienvenidos los que apenas están acercándose, ya sea a través de este medio de comunicación o que vienen llegando a su aula de estudio. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar orando juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por una nueva oportunidad de vida que tú nos das. Gracias por un día de trabajo que nos has permitido finalizar. Gracias, Padre amado, Padre bueno de bondad, por ahora permitirnos estar aquí contigo. Tú siempre andas con nosotros. Somos nosotros los que casi nunca no nos tomamos un espacio para estar contigo. Pero en este momento que tú nos permites acercarnos a través de las sagradas letras, a través de la palabra tuya escrita, te pedimos que vengas desde ya a sumergirnos en esa presencia tuya. Te pedimos, Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos derrames el Espíritu Santo, que envíes la dulce promesa de tu Espíritu que venga a llenarnos en esta noche. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven y derrámate sobre cada uno de nosotros. Especialmente Espíritu Santo, cumple esa promesa de así como Jesús sopló y tú te derramaste sobre los apóstoles. Así como Jesús sopló la mente, la inteligencia de aquellos discípulos y tú te derramaste e interpretaste las sagradas escrituras en cada uno de ellos y a través de ellos, te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche vengas a abrir nuestra mente, a abrir nuestra inteligencia para interpretar las sagradas escrituras y los signos de los tiempos. Ven, Espíritu Santo, sé tú ese maestro interior que haga sumergirnos en este mundo maravilloso de las sagradas escrituras para poder comprender cuál es el mensaje tuyo para cada uno de nosotros en esta nueva oportunidad de acercamiento de tu palabra. Así como tú aleteaste sobre las aguas allá en el principio donde todo era caos y confusión, ven a través de las sagradas escrituras y aletea. Muévete dentro de nosotros, muévete en el mar inmenso de nuestra vida que es nuestro ser interior, y si hay caos, confusión dentro de nosotros, ven a poner orden, ven a tomar control dentro de nuestras vidas para que nosotros podamos estar en la luz y separarnos de las tinieblas, así como tú al inicio separaste las tinieblas de la luz. Bendito seas, Espíritu Santo, alabado seas, Espíritu de Dios, por tu presencia moviéndote dentro de nosotros. Sopla, aquieta nuestros sentidos, aleja los ruidos exteriores y permítenos ser verdaderos asimiladores de tu palabra. Disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra, que es viva y eficaz como espada de doble filo,
penetre en nuestro ser interior. Tu palabra, que es como la lluvia que baja y empapa la tierra, venga en esta mañana a empapar nuestro ser interior, para que nosotros podamos llevar a la vida diaria tu palabra, que es viva y eficaz. Bendito seas y alabado seas. Gracias, Mamita María, gracias, Estrella de la Evangelización, porque tu Madre Santísima siempre te quedas con nosotros. Madre Santísima, permítenos en esta mañana poder ser discípulos a los pies de Jesús como tú siempre lo fuiste, para que nosotros, Madre, de tus oídos, podamos recibir ese mismo eco que recibieron aquellos servidores en aquel banquete cuando tú les dijiste, hagan lo que Él les diga. Que también nosotros podamos hacer lo que tu Hijo amado quiere que hagamos, para que el milagro del amor, del vino nuevo, siempre siga vivo en medio y presente en medio de nosotros. Que así sea, Madre Santísima, intercede siempre por todos nosotros ante tu amadísimo Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Cordial saludo a todos ustedes que nos sintonizan a través de este medio. Un abrazo extensivo de paz. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él custodie tu corazón y que te mantenga en ese amor, en esa presencia viva de Él, para que cada día caminemos juntos hacia el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es mi mayor deseo para ti y para tu familia. Muy bien. Para introducirnos a los libros proféticos o a los libros de los profetas menores, yo quisiera que recordemos cuál es el contexto histórico en el que el pueblo de Israel se encuentra. Recordemos que antes y durante la monarquía, desde el trayecto que venimos de allá, cuando Dios elige a Abraham, lo llama, lo saca para que vaya a formar ese pueblo, a esa nueva tierra prometida. Después que el pueblo es liberado de Egipto, el pueblo ha llevado una formación, ha ido creciendo, ha ido naciendo, se ha ido haciendo. Más bien Dios lo ha ido formando, lo ha ido guiando. Luego está el periodo de la monarquía, pero por las circunstancias de cada uno de los reyes, llega un momento en que Dios toma una decisión. Y eso es lo que vamos a ver después de este pueblo. Ser uno solo es dividido en dos. Y vamos a verlo leyéndolo juntos para que recordemos y veamos el contexto histórico en el que nos encontramos y a quienes los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, van a comenzar en este día y lo han venido haciendo desde que estamos revisando este material, a este pueblo. Vamos a leer juntos, les invito a que abran las Sagradas Escrituras y que nos vayamos juntos al capítulo 11 del libro de los Reyes. Vamos a leer juntos como Salomón, capítulo 11 del libro primero de los Reyes. Mientras ustedes van a su Sagrada Escritura y buscan el libro primero de Reyes, capítulo 11, versículos, vamos a leer del 9 al 11, capítulo 11, primera libro de los Reyes, de el versículo 9 al 11. Capítulo 11, 9-11. Mientras ustedes llegan a estar en sintonía conmigo a través de las Sagradas Escrituras, les comento un poco sobre cómo Salomón, después del esplendor que ha tenido como arquitecto, Salomón se le considera el mayor sabio de Israel. En este momento de su vida, Salomón cae en lo que será la caída del reino. Él cae en pecado y por tanto el reino se viene abajo. El reinado de Salomón, ese reinado esplendoroso.
Acuérdense que en su momento veíamos que del capítulo 1 del libro de Reyes al capítulo 9 es el esplendor, es la gloria de Salomón. Pero del capítulo 10 en adelante vemos la caída, la sombra, la oscuridad del reinado de Salomón. Cómo este reinado esplendoroso se viene a pique. Leámoslo junto en el capítulo 11, libro primero de Reyes, versículo 9 al 11. Lo leemos hasta el versículo 13 para que nos quede más claro este contexto histórico donde nos encontramos. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchara en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón, versículo 11, capítulo 11, libro primera de Reyes. Yahvé dijo a Salomón, por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre. Lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén que he elegido. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Si se fijan en el texto que hemos leído, versículos del 9 al 13, nos encontramos cómo Salomón en este momento histórico ha desviado su corazón de la alianza, de la ley, de lo que Yahvé Dios le había ordenado. ¿Qué le había ordenado Yahvé Dios? Le había ordenado y le había dado instrucciones precisas que no marchara en pos de otros dioses. Pero ¿qué es lo que Salomón hizo? Todo lo contrario. Lo podemos leer anterior en los capítulos del 1 al 9, Primera de Reyes. Él tuvo cantidad de esposas, cantidad de concubinas, y a cada una comenzó a edificarle altares de acuerdo a los dioses que estas esposas tenían. Por tanto, él apartó su corazón al hacer todo esto, esta actitud. Cuando Salomón hace eso, pierde todo lo que Dios le había dado. Y ahora Dios le está haciendo ver. Si ustedes leen del 1 al 8, ahí ustedes van a encontrar cómo Salomón se apartó su corazón de Dios. Dios permanece fiel, pero él aparta su corazón. Solo vean el versículo 1 del capítulo 11 lo que nos dice. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonicias e hititas. De los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas, no os unáis a ellas y ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los sidonios, tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé como David su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén. A abominación de los amonitas,
Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Vamos a parar ahí. Por esa razón, Dios le dice que va a dividir el reino. Y eso lo vamos a ver más adelante. Les invito a que me acompañen al versículo 26, siempre en el capítulo 11 de Primero de Reyes. Vamos a leer juntos cómo se da esto que Yahvé le está anunciando a Salomón. Le dice que no lo va a hacer en vida de él. Le dice que lo va a hacer después de muerto él, en atención a su siervo David. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo le salió al encuentro, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Camós, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos, haciendo lo que es justo a mis ojos, ni mis decretos, ni mis sentencias, como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano. Lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te lo daré, las 10 tribus. Daré a su hijo una tribu para que a David mi siervo le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto yo te ordene y andas por mi camino y haces lo recto a mis ojos, guardando mis decretos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable como se la di a David. Te entrego Israel y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Paramos aquí. Este personaje, Jeroboam, era un hombre de confianza del rey Salomón. A este nuevo personaje se le va a entregar las 10 tribus. Y es así como va a surgir el reino del norte, Israel, cuya capital es Samaria. Y va a surgir el reino del sur o el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. ¿Por qué estamos volviendo, como diríamos, atrás? Porque en el contexto histórico en que nos encontramos desde que iniciamos los 4 profetas mayores, vamos a ver que los profetas, unos le profetizan a Israel y otros le profetizan a Judá. Antes de que se dé este momento en el que estamos leyendo la palabra de Dios, solamente existía el pueblo de Israel, formado por las 12 tribus de Israel. ¿Y quién era Israel? Jacob. Acuérdense, Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Y quiénes forman el pueblo de Israel? Los 12 hijos de Israel, de Jacob, que pues Jacob tiene 12 hijos. Acuérdense, cuando José muere, que es el que por el cual el pueblo de Israel va a parar a Egipto, cuando José muere, Jacob adopta como hijos suyos a los hijos de José. Y acuérdense también que
A Leví no le toca tierra cuando es la repartición de la tierra, porque Leví es el que está dedicado, es la tribu sacerdotal que está dedicada al templo, y ellos viven de lo que hay en el templo, de las primicias, de los diezmos que le van a llevar los pueblos de las primeras cosechas. Era el diezmo de las primicias, de lo que cada tribu cosechaba, tenía que llevarle a Leví. Entonces, mis queridos hermanos, ese pueblo de Israel, que era un solo pueblo durante la monarquía, un pueblo unido, un reino unido, con todo esto que se da, que tanto el rey como el pueblo va tras los otros dioses de sus alrededores, ya vimos y hemos leído, su corazón, si el corazón del rey se aparta de Dios, todo el pueblo sigue a su rey es el modelo, y hace lo mismo, se aparta de Dios. Entonces, Dios le dice a Salomón que el reino será dividido. Así surge Israel y Judá. Israel que poco a poco, como Israel, va a ir desapareciendo como pueblo. Y vamos viendo que cuando se dé el exilio, quedan así esparcidos por todo el imperio babilónico y el imperio asirio. Mientras que Judá, y que después se les va a llamar judíos, ellos, cuando son exiliados a Babilonia, después de la destrucción del templo de Jerusalén, y que todos son deportados a Babilonia, eso lo vimos tanto en los libros de Reyes como también lo vimos en el libro de Daniel. Daniel es deportado a Babilonia. Daniel pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, esta tribu de Judá, allá en el exilio, ellos no se esparcen, ellos se juntan, ellos se forman como colonia. Y allí, en Babilonia, en el exilio, nace los judíos. Incluso allá nace lo que se llama sus alimentos, el alimento, el kosher, alimento kosher. Allá nace alimentos preparados solo para ellos, en un pueblo extraño. De igual manera, allá en el exilio nacen las sinagogas. ¿Por qué? Porque el pueblo en el exilio, tanto el Israel, esparcido por toda... Acuérdense que Israel, cuya capital era Samaria, fue destruida y llevada al cautiverio antes que Judá, junto con Jerusalén. Jerusalén es destruida después, año 587. Mientras que Samaria, año 700. Entonces, acuérdense que las fechas van descendiendo. En el Antiguo Testamento las fechas van descendiendo. Después del Nuevo Testamento que inicia la era cristiana, las fechas van ascendiendo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando se da el exilio, el pueblo se va como su orgullo del pueblo de Israel era el templo, era su rey, era su tierra. Tres cosas que les hacía sentirse seguros y orgullosos: templo, rey y la tierra, por la que se habían venido moviendo, por la que Abraham fue sacado de donde vivía, para ser llevado a esa tierra prometida. Y ahora, por el pecado, por la desobediencia, por no escuchar y seguir los mandamientos que Yahvé Dios les había dado, ¿qué sucede? El pueblo se queda primero dividido, pero está dividido, cuyo reino es Samaria, capital Samaria, reino del norte, cuyo reino del sur, capital Jerusalén, y su rey primero, en este momento que estamos leyendo del capítulo 11 del libro de los Primera Reyes, su rey, ¿quién es? Para la tribu del norte, Jeroboam, el hombre de confianza de Salomón. Para la tribu del sur, para la tribu de Judá,
Roboán, le queda una tribu, la de Judá. Roboán, cuya capital es Jerusalén. Así es dividido el reino. En el momento del exilio, que lo encontramos en Segunda de Reyes, en el momento del exilio tanto de Samaria, que es primero destruida y exiliada a Asiria por los asirios, conquistado, y después, en el año 500, Jerusalén es saqueada, es sitiada, y son llevados al exilio por el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor. Hay una pequeña diferencia, que el reino del norte, el reino de Israel, es esparcido y no se agrupa. Ellos no se juntan. Y por eso van desapareciendo, van quedando ahí en esa dispersión, en esa diáspora. Por eso es que ya nos dirá el Evangelio que Jesús viene a reunir a todas las ovejas perdidas de Israel, de su pueblo. Él viene a congregarlas, a volver a reunir su rebaño. En cambio, el pueblo de Judá, exiliado a Babilonia, ellos, hasta el Salmo nos dice, junto a los canales de Babilonia nos parecía soñar. Allá se pasan ellos lamentando porque están sin templo, que el templo era el lugar de encuentro con Dios, era donde Dios hablaba a su pueblo. Están sin la tierra prometida que Dios les había dado, tierra que emana leche y miel, la han perdido. Y están sin rey, el rey que les guiaba, que les dirigía, que luchaba por ellos, que les defendía, que les protegía, ahora lo han perdido todo. En ese contexto histórico es que surgen los profetas, para anunciar y denunciar. Y hemos visto con los 4 profetas mayores cómo los profetas primero les advierten, les dan una exhortación, les dan una advertencia, que si ellos no dejan de hacer lo malo a los ojos de Yahvé, van a ser destruidos, va a ser destruida Jerusalén. Les anuncian los profetas la destrucción de la ciudad, tanto la de Samaria como la ciudad de Jerusalén. Pero ellos no hacen caso, ellos siguen igual. Y por ello se va a dar el exilio. Esta invasión de estos reyes poderosos, no es que Dios haya mandado a esos reyes, sino que el pueblo de Israel, sin la protección de Dios, son como una arenita en un inmenso mar, que son los imperios asirios, babilónicos, el imperio griego que va a surgir después, el imperio romano más tarde. Sin la protección. ¿Y cómo pierden la protección? Cuando ellos rechazan la alianza, cuando su corazón se aparta de Dios. Dios no se aparta de ellos. Ellos, con sus acciones, rechazan a Dios. Igual que nosotros, mis queridos hermanos. También nosotros, muchas veces, hacemos lo mismo. Nos apartamos de Dios con nuestras malas acciones. Leamos entonces, mis queridos hermanos, en el capítulo 12, para que veamos cómo Roboán, ya a Jeroboán, acabamos de hablar y leer sobre Jeroboán. Jeroboán es el hombre de confianza de Salomón, a él se le dará el reino del norte. Ya a partir de este contexto histórico vamos a comenzar a escuchar que Dios a través de los profetas le habla a Israel y también le habla a Judá. Israel es las 10 tribus, cuyo rey era Jeroboán, y después van a seguir surgiéndole otros reyes a ese pueblo. Pero también tenemos ahora el pueblo de Judá, cuyo primer rey es Roboán, hijo de Salomón, en atención a David, y ahí permanece la simiente, el resto ahí va a permanecer. De donde va a salir, acuérdense que hay una profecía que dice que del retoño de Yesé, del retoño del tronco de David, va a surgir el Mesías. Por tanto, Jesús es de la tribu de Judá.
Jesús era judío. Muy bien, espero que estamos como en este contexto histórico para que vayamos comprendiendo de pronto mejor. Quizá esto tuve que haberlo explicado antes de iniciar los 4 profetas mayores. Pero pues ahora lo estamos haciendo y siempre vamos en esa línea de los profetas, y es importante que recordemos que a partir de los libros de los profetas, tanto mayores como menores, vamos a escuchar los nombres. Así habla Yahvé a Israel, así habla Yahvé a Judá. Entonces ya vamos a saber nosotros por qué esa diferencia. Entonces, a Jeroboam Dios le promete que si hace lo recto, lo que agrada a Dios, Él estará con él y le va a dar una descendencia, una dinastía permanente. Pero ¿qué sucede? Si seguimos leyendo los siguientes libros, así como vamos con los libros proféticos, Jeroboam se aparta totalmente de Dios. Jeroboam se aparta totalmente de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace? Construir templos. Construir templos para que ya el pueblo de Israel ya no tenga que ir a Jerusalén cada año a adorar a Dios. Y no solo construye un templo, sino que Él ofrece sacrificios en ese templo. Por tanto, está rechazando el templo de Dios. Y al rechazar el templo de Dios, está rechazando a Dios. En vez de acercarse, Él se está alejando. Y si Él se aleja de Dios, Dios se aparta de Él. Bueno, vamos a leer ahora qué es lo que sucede con Roboam, que también toma decisiones equivocadas, cuyas consecuencias también las va a sufrir el pueblo de Israel. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem con objeto de proclamarle rey. Estamos en el capítulo 12, Primera de Reyes, versículo 1. Estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, para establecerse allí. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam. Aquí tenemos un encuentro entre Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, cuyo rey es de las tribus del norte, y Roboam, cuyo rey es de la tribu de Judá. Tenemos los dos reyes, el rey de Israel, las 10 tribus del norte, y el rey de Judá, la tribu de Judá. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Marchaos todavía durante 3 días y volved luego a mí. El pueblo se fue. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejáis que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron: Si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él ignoró el consejo de los ancianos. Le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Paramos. Los ancianos le aconsejan de que haga las paces con el pueblo de Israel, con el reino del norte, para que ellos le sirvan a él. Pero dice que él no escuchó el consejo de los ancianos, sino que ahora vamos a ver cómo él pide consejo a los jóvenes, a los que se han criado con él. Les dijo, versículo 9, capítulo 12, Primera de Reyes: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: Esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo.
Esto debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como había dicho el rey: volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo de los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo añadiré peso a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigo, yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé para que se cumpliera la palabra de Yahvé. Había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo: no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Yesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió entonces a Adonirán, jefe de la leva, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo, y al rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dice. Si nosotros leemos en el capítulo 12, en el versículo 26, encontramos el cisma religioso, cómo totalmente Israel se separa de Judá, del reino del sur. Veamos, versículo 26. Jeroboam se dijo en su corazón: ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Paramos aquí. Allí vemos la actitud de Jeroboam. No les permitió que fueran a rendirle culto y sacrificio al templo de Jerusalén, sino que les hizo su propio templo y les hizo su propio imagen de Dios, 2 becerros, como allá en el libro del Éxodo capítulo 32, donde cuando Moisés baja de hablar con Dios y trae las tablas de la ley, se encuentra que Aarón ha hecho un becerro a petición del pueblo. Este no hace uno, sino que hace 2. Versículo 33. Subió, ahí mismo en el capítulo 12, subió al altar que había edificado en Betel el día 15 del 8º mes, el mes que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. Vamos a parar aquí. Él mismo se tomó la atribución de ofrecer incienso, cuyo oficio de ofrecer incienso era exclusivo del sumo sacerdote. Ahora él lo hace. Y así seguimos leyendo, vamos a ir viendo cómo cada vez este pueblo de Israel, el reino del norte, se va apartando de Dios. Pero también entre los reyes del norte vamos a encontrar que hubieron reyes que agradaron e hicieron lo recto a los ojos de Dios.
Así lo vimos en las clases pasadas. Ahora les invito a que vayamos al capítulo 17 del libro Segunda de Reyes. ¿Para qué? Estamos como haciendo un poco de historia porque las grabaciones o esta transmisión de audio-video a través de mi canal de YouTube es como no viene desde el inicio, sino que lo hemos comenzado a hacer desde los libros sapiensales. El primero fue el libro de los Macabeos, antes de los libros sapiensales y poéticos. Entonces vamos como dando esta aclaración para que vayamos comprendiendo mejor el contexto histórico en el que los encontramos ya con los profetas. Vamos a ver cómo es que surgen los samaritanos, porque en el contexto del Evangelio vamos a encontrar que los judíos no se llevan con los samaritanos. Y si nosotros no tenemos bien claro esto, podemos pensar que los judíos están odiando a sus hermanos, y que en parte es así, pero aquí también hay una mezcla ya de los samaritanos que se mezclaron con todos los países extranjeros, que para los judíos, que son rígidos en cuanto a la pureza de la sangre y de la descendencia, eso es impuro, eso es desagradable a los ojos de Dios. Acuérdense que ellos son muy rígidos en las normas, y así se cuidaron en el exilio allá en Babilonia. Por eso surgieron allá la comida kosher, comida exclusiva que ellos tenían para no comer de lo que para ellos era impuro. Así también surgieron las sinagogas para ellos poder reunirse a estudiar la ley, a estudiar la Torá. En el exilio surgen las sinagogas, que hoy día es lo que ellos tienen, el pueblo judío, donde se reúnen y celebran sus diferentes sacramentos, ¿verdad? Vamos a ver, origen de los samaritanos, capítulo 17 de el libro segundo de los reyes. El rey de Asiria, origen de los samaritanos, dice. Capítulo 17, versículo 24. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Vamos a ver, vamos a tener claro este contexto histórico. En este momento el rey ha destruido Samaria, se lleva cautivo a las 10 tribus del norte, pero en el lugar donde están los israelitas, ¿qué es lo que él hace? Trae personas de diferentes pueblos que él ha conquistado y los asienta, los deja a vivir en tierras de Israel, en tierra de las 10 tribus del norte. Eso es lo que estamos viendo. Y de este pueblo, que es una mezcla de diversos pueblos de alrededor, con los que se quedan, porque no se llevan todos, ni el rey se lleva a todos, el rey de Asiria se lleva a todos los de Israel, ni el rey Nabucodonosor se lleva a todos los de Judá, sino que se lleva, en la palabra dice que se llevan a los fuertes, a los de alto rango, a los de clase alta, a los de clase media, a los pobres los dejan. Resumiendo, a los pobres y a los que alguien diría ya no pueden hacer mayor cosa porque ya no tienen fuerza, los dejan ahí. De esta gente que se queda porque no se la quisieron llevar exiliada, junto con la que viene, que les imponen porque los traen, han sido conquistados y pues los andan poniendo en diferentes lugares que ellos van reconquistando o que van conquistando. Es como los dejan a estos pueblos extraños, los dejan asentados en el lugar del pueblo del reino del norte de Israel. De estos que llegan y de los que se quedan, de esa mezcla surgen los samaritanos. Sigamos leyendo. Y los estableció, estamos en el versículo 24, capítulo 17, segundo libro de Reyes, origen de los samaritanos. Y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades.
Cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé. Y Yahvé soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden: enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos, versículo 29, capítulo 17, libro Segunda de Reyes, continuaban fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. La gente de Babilonia hacían unos Sucot Benoc, las de Cutá un Nergal, las de Hamac un Asimá, los habitas un Nijax y un Tartax, y los serbarfitas quemaban a sus hijos en hornos de Adramelec y Anamelec, dioses de los sefarbitas. Daban culto también a Yahvé, y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos, que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato: no daréis culto a otros dioses, no os postraréis ante ellos, no les serviréis ni ofreceréis sacrificios. Rendiréis culto únicamente a Yahvé, que os trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza, y con su brazo extendido. Ante él os postraréis y a él ofreceréis sacrificios. Guardaréis los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que os dio por escrito, cumpliéndolos todos los días, y no daréis culto a otros dioses. No olvidéis la alianza que hice con vosotros. No deis culto a otros dioses, pues solo a Yahvé vuestro Dios rendiréis culto, y él os librará de las manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Palabra de Dios. Paramos ahí. Estamos en el capítulo 17 del libro Segunda de Reyes, versículo 24 hasta el versículo 41, origen de los samaritanos. ¿Cómo es que los samaritanos surgen y por qué se va a dar el conflicto que se da entre judíos y samaritanos cuando Jesús viene? Que lo encontramos en los evangelios. Por eso es que a los judíos, para ir a Jerusalén, tenían que pasar por Samaria, pero preferían ir por otro lado con tal de no pasar por Samaria, porque no se llevaban. Y Jesús decide entrar en Samaria, y así Jesús se encuentra con la samaritana. Y la samaritana le va a decir: nuestros padres daban culto allá en Betel, y tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Bueno, ahí, ¿verdad? Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahí usted lo puede ir a leer. Pues de esos samaritanos a los que Jesús les anuncia en el capítulo 4 de San Juan, son estos samaritanos que surgieron así.
Eran samaritanos que conocían a Yahvé Dios, pero también seguían adorando sus propios dioses. Le servían a sus dioses y le servían a Dios. Por tanto, a Dios, aunque ellos le sirvieran, no lo estaban agradando. Mis queridos hermanos, paramos aquí y hacemos una reflexión. Eso mismo encontramos el día de hoy. Muchas personas juegan al juego que hace, a mí me gusta poner ese ejemplo, los monos. Si ustedes ven los monos, cuando los monos van en la selva, el mono se mueve por bejucos. Bejucos son las cuerdas esas que cuelgan de los árboles, ¿no? Pues cuando el mono va avanzando, se agarra de un bejuco con una mano, pero se agarra de otro con otra mano. Y así va, ¿verdad? Suelta un bejuco, se agarra de otro, y suelta otro y se agarra de otro. Así estaban estos samaritanos que surgen aquí. Le servían a Yahvé y le servían a sus dioses. Le servían a Yahvé y le servían a sus dioses. Tenían el templo de Yahvé, pero también tenían el templo para sus dioses. Muchas veces también tú y yo llevamos doble vida. Le servimos a Dios, pero visitamos los brujos. Le servimos a Dios, pero creemos en cada tontería que surge. Le servimos a Dios, pero vamos a que nos lean las cartas. Le servimos a Dios, pero leemos el horóscopo. Le servimos a Dios, pero mi vida está alejada totalmente de Él. Estoy entre que voy a la iglesia y hago lo que quiero. Voy a la iglesia, me emborracho. Voy a la iglesia, pero yo soy como soy. Mis actitudes siguen siendo frutos de la carne y como fruto del espíritu, producto de mi encuentro y mi relación con Dios, no tengo o tengo muy pocos. Entonces, en este momento podemos cada quien reflexionar y tratar de ser mejores y volvernos a Yahvé, que es el llamado que hacen los profetas. Ven, en este contexto histórico es que surgen los profetas. Ahora que hemos leído un poco sobre el contexto histórico, vámonos al libro que nos toca. Vamos, acompáñenme por favor al libro de Oseas. Oseas, el libro de Oseas es el libro que nos toca ver el día de hoy. Libro de Oseas. Por favor, acompáñenme al libro de Oseas, después de el libro de Daniel que vimos el lunes pasado. Y vamos a revisar el material. Tenemos libro de Oseas y Joel. Vamos a ver dos libros. En el material que ustedes tienen en la clase, mis hermanos de San Brendan, sé que tienen el material de 4 libros proféticos, porque los profetas menores, ¿por qué se les llama menores? Los profetas mayores se les llama mayores porque el contenido de capítulos es más extenso. En cambio, los profetas menores, su contenido es más corto. De los libros de los profetas mayores, el único libro más corto es el de Daniel, ¿verdad? Que es igual al libro de Oseas. Bien, vamos a ver entonces los profetas menores. Y vamos a ver a Oseas y a Joel. El libro de Oseas, título y autor. Oseas es hijo de Berí. Profetizó en los reinados de Osías, de Joatán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Ahora vamos a tener más claro quiénes eran los del pueblo de Judá y quiénes eran los del pueblo de Israel. No es que los judíos o el pueblo de Judá no sean israelitas, claro que sí. Acuérdense que son 10 tribus del norte, Israel, y la tribu del sur, de Judá, pero también son de Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Solo que está separado, dividido, que es lo que vimos. Contemporáneo de Isaías y de Amós, es el profeta Oseas. Elegido por Dios para anunciar sus castigos a las 10 tribus de Israel, al reino del norte, cuya capital era Samaria, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el libro de Joel. Título y autor. Profetizó en el reino de Judá. Miren, aquí tenemos, ¿verdad? Oseas profetizó al reino del norte, a Israel. Joel profetizó al reino de Judá.
después de la ruina de Israel y después de haber sido llevados cautivos a Babilonia. Sus 10 tribus. También le profetizó al reino de Israel. O sea que Joel fue profeta tanto en Judá como en Israel. Contenido doctrinal. Libro de Oseas. Su estilo, Oseas, muy elocuente, transmite a través de su vida íntima. Oseas se le conoce también como el profeta del amor, porque Oseas vive de su propia experiencia. Dios le va a ordenar que se case con una prostituta para hacerle ver que el pueblo se ha prostituido y le hace vivirlo en su propia vida. Su estilo muy elocuente transmite a través de su vida íntima el mensaje de Yahvé a su pueblo. La misericordia del Señor correspondida con la infidelidad de su pueblo. Dios que derrama su misericordia sobre el pueblo y el pueblo que es infiel, falta a la alianza. ¿Qué hace? Construye altares a otros dioses y está jugando a uno y a otro, lo que ya estábamos explicando. Oseas cuenta su propio drama. Las palabras le salen de su boca sin esfuerzo y con espontaneidad, porque él está viviendo en su propia vida. Él se ha casado con una prostituta. Así, Yahvé Dios le hace ver que el pueblo se ha prostituido y yéndose tras otros dioses y haciendo altares para esos otros dioses. Cuando Dios habla con Jeroboam, que es a quien le entrega las 10 tribus, él le dice: si tú me sirves, si tú guardas mi alianza, si tú permaneces fiel, yo haré de ti una dinastía firme. Pero le pide fidelidad. ¿Y Jeroboam qué hace? Por orgullo, por soberbia, por prepotencia, para que el pueblo no vaya a rendir culto a Yahvé Dios, a Jerusalén, y no tenga nada que ver con el reino de Judá, con su, digamos así, su enemigo, su adversario, que en ese momento es Roboam, hijo de Salomón, viene y se edifica su propio templo, su propio santuario, para que ahí el pueblo tenga a quien adorar. ¿Y qué les hace? 2 becerros. Y les dice: ahí está su Dios que le sacó de Egipto. Y el pueblo cae en idolatría, en prostitución, se prostituye, se contamina con todo esto. Y ni se diga cuando ya surgen los samaritanos, que ya es una mezcla de diversidad. Después del destierro la cosa se pone, digámoslo así, peor que este momento que leímos en Segunda de Reyes. En Primera de Reyes, y después en Segunda de Reyes la cosa se pone peor, porque cuando ya vuelven del destierro ya se encuentran que estos samaritanos están contaminados, podríamos decir así, mezclados con diversidad de pueblos, y ha surgido un pueblo que le está rindiendo cultos a Dios, pero también a sus dioses. Ya lo leímos, Segunda de Reyes, capítulo 17. Libro de Joel. Su estilo es expresivo y figurado. Lo más interesante de él es el capítulo 2:32. Se profetiza la venida del Espíritu Santo. Esta venida del Espíritu Santo, o en el libro de Joel que está profetizada, será retomada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece ese texto, Hechos 2:17. El capítulo 2 también nos presenta un mensaje de invitación a la penitencia. Libro de Oseas contiene 14 capítulos. Del 1 al 3, matrimonio de Oseas con la prostituta y proyección simbólica del mismo. Del 4 al 9, oráculos contra Israel. Del 10 al 14, la ternura divina. Acuérdense que Dios es un Dios misericordioso, un Dios que siempre anda buscando cómo volver a estar en esa relación de amor
con su pueblo a quien ama tanto. Y en estos capítulos vamos a encontrar cómo Dios a través del profeta dice: la llevaré al desierto, la seduciré, me casaré, la desposaré, la haré mía. ¿Y a quién va a ser suya? A Israel, a su pueblo. Libro de Joel contiene 4 capítulos. 1. Evocación de los oráculos antiguos. 2. Llamado a la conversión y oráculos sobre la efusión del Espíritu Santo. Del 3 al 4, anuncio del juicio de las naciones. Nota anexa. Vamos a revisar la nota anexa para después leer un poco. Los 12 profetas menores son Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, Jonás. Vamos a ver un poco sobre estos profetas. Amós, Oseas y Miqueas son contemporáneos de Isaías y anuncian la invasión asiria como llamada de atención de Yahvé para que se restaure la alianza. ¿A quiénes le anuncian la invasión de Asiria? Al reino del norte, cuya capital es Samaria. Ellos eran las 10 tribus. Y a ellos es que el rey de Asiria les invade y destruye Samaria y se lo lleva exiliado en el año 700. Sofonías, Nahum, Habacuc viven los años del final del dominio asirio y la ascensión del imperio babilónico, lo que debe llevar a una restauración nacional y a una reforma religiosa. Ellos están exhortando al pueblo a que se regrese, a que vuelva a Dios, a que restaure la alianza. Pero encontramos que el pueblo se resiste, no quiere. Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías y Joel proclaman la euforia nacionalista, la restauración de las instituciones y la reconstrucción del templo tras el destierro babilónico. Después del destierro, acuérdense, el pueblo ya ha regresado de nuevamente habitar la tierra de Canaán y ahora hay un trabajo, hay que reconstruir, hay que restaurar la moral, reconstruir el templo. Hay un trabajo que hacer. Pero muchos vuelven con una actitud de si yo estoy bien, que bien, y que el otro está mal, igual. Por eso dice que hay una euforia nacionalista, una restauración de las instituciones, porque el pueblo está siendo injusto. Están acaparando unos y otros no tienen nada. Así estamos ahora, muchas naciones, muchos pueblos. El libro de Jonás es una historia novelada o parábola que proclama una apertura de la alianza a todos los hombres, incluso a los paganos. Al libro de Jonás siempre los comentaristas bíblicos, pues en su momento lo vamos a ver, ¿verdad? Lo ven unos como una historia novelada, otros como una parábola, como una historia con un mensaje edificante. Y pues en su momento vamos a hablar del libro de Jonás. Ambiente histórico del siglo VIII. En este ambiente histórico surge Amós, Oseas y Miqueas. Es un periodo de prosperidad y riqueza del reino de Israel. Acuérdense, cuando hablamos del reino de Israel, estamos hablando de las 10 tribus del norte. Sin embargo, las riquezas se encuentran en manos de unos pocos. Hay abusos e injusticias sociales. Ambiente histórico del siglo VII. Sofonías, Nahum y Habacuc. Los asirios, egipcios y caldeos luchaban por tener la hegemonía del Medio Oriente, o sea, el control. Cada imperio en su momento histórico que invade estos países, ellos quieren tener control de todo. Palestina caía en manos del primero que invadiese. O sea, el pueblo de Israel
o el pueblo de Judá cae en manos del primero que invade. Ellos los tienen y después del destierro seguirá la misma historia. El mal gobierno de los reyes de Judea atrajo sobre la nación la derrota, que se hizo definitiva con el asedio de Jerusalén en el año 587 a.C. Jerusalén es destruida y Nabucodonosor se lleva al exilio a todo Judá, al reino del sur, y la deportación del pueblo de Dios a Babilonia. Ya anteriormente, Asiria ha invadido Samaria y ha llevado deportados a Asiria a todos los de Samaria, las 10 tribus. Y ya leímos sobre esto, ¿verdad? Para tener más claro el contexto histórico. Ambiente histórico del siglo 6 al 3. Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y Jonás. Después del imperio de Babilonia, después del imperio de Babilonia vino el imperio persa. Acuérdense que el imperio de Babilonia se lleva al pueblo de Israel. Después viene el imperio persa. Este invade y destruye a Babilonia y este ensancha su imperio durante 2 siglos. Y Ciro es el primer rey del imperio persa. Fue Ciro el que permitió a los cautivos de Babilonia volver a su patria. Esto lo leemos nosotros, si ustedes quieren leerlo mejor, con mis hermanos de San Brenda, ya lo leímos en su momento que vimos los libros de Esdras y Nehemías, pero mis hermanos que apenas sintonizan esta enseñanza a través de YouTube, pues les invito a que para que comprendan mejor cómo se da el decreto de Ciro, cómo el pueblo regresa a reconstruir tanto las murallas. Nehemías es el gran constructor. Esdras es el de la reforma religiosa, es el que restaura la alianza, es el que restaura todo el culto en el templo. Entonces, de la reconstrucción del templo físico y la muralla de Jerusalén se encarga Nehemías, que es el constructor. Y de la reforma religiosa y la restauración del culto y de la alianza se encarga Esdras, que es sacerdote. Así, esto lo pueden leer tanto en el libro de Esdras como Nehemías. Ciro es el primero de sus jefes, decimos, y es Ciro el que por un decreto le permite regresar a el pueblo, a su casa. A Ciro le sucedió su hijo Cambises. Este era un tirano cruel, caprichoso y enfermo que se ganó el odio del pueblo y fue asesinado. Le sucedió Darío, que puso paz en todo el imperio. Darío fue un buen rey. Puso mucha paz en todo y permitió el libre culto, igual que Ciro. Durante el imperio de los persas, el pueblo de Dios vuelve a su patria y se estabiliza en Palestina, ocupándose especialmente en la reconstrucción del templo y en la restauración de la fe de los padres, predicada por Esdras y Nehemías, lo que ya les compartía, que bien pueden regresar ustedes en la palabra de Dios a las primeras páginas y leer a Esdras y Nehemías. Esta tarea fue facilitada por la política religiosa de los persas, ya decíamos, que era muy liberal y respetuosa de las creencias de los varios pueblos dominados. Ellos le permitían el libre culto religioso. Objetivo doctrinal de estos libros proféticos menores: conocer a los profetas menores y tomar conciencia de que por ser bautizados también nosotros somos profetas y participamos del carácter profético de Cristo. Acuérdense que por el bautismo tú y yo somos profetas, reyes y sacerdotes. Profetas para anunciar y denunciar lo que está malo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, ¿verdad? Anunciar la buena nueva, anunciar lo que Dios quiere para mi vida y la vida de mi familia, y denunciar lo que Dios no quiere en mi vida y en la vida de mi familia. Es una función. También tenemos la función de ¿qué? De reyes, saber gobernar,
en fidelidad a Dios, en relación con Dios, saber gobernar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y si tenemos un cargo, un servicio en la comunidad, en la iglesia, en las comunidades o apostolados donde nos reunimos, también ejercer con sabiduría el carácter profético y el carácter de ser reyes, saber gobernar con amor, apacentar como el buen pastor y saber exhortar con amor lo que está malo y anunciar lo que Dios quiere para nuestras comunidades, con amor. Y el sacerdocio lo ejercemos también. Ahí está el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Nosotros por el bautismo somos sacerdotes comunes. Y el que está consagrado al sacerdocio es sacerdote ministerial por el orden sacerdotal. Está consagrado. Nosotros como sacerdotes comunes, que se nos da por el carácter sagrado del bautismo, esa triple función, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestra vida como hostias espirituales, dice Corintios, que lleguen y se eleven hasta Dios, como incienso de la tarde. Toda nuestra vida debe ser un culto a Dios por medio de nuestras acciones, ofrecer ese sacrificio, ofrecer esa alabanza a Dios. Los libros proféticos son un género de libros ardientes e inflamados que narran la lucha por la fidelidad a Dios por parte de un pueblo que una y otra vez es sorprendido con las manos en la masa de su pecado y de su fracaso, cuando se aparta de Dios y se aleja de la fidelidad a la alianza. Acordémonos cuando leíamos el libro de Levítico 19:2, sed santos porque vuestro Dios es santo. Y explicábamos qué era la santidad. Decíamos que ser santo es ser consagrado, lo resumíamos en 3 palabras, que ser santo es ser consagrado, separado y apartado. Decíamos, consagrado ya estamos por el bautismo, tenemos ese carácter profético de Cristo por el bautismo, tenemos el sello indeleble por el bautismo. Ya estamos consagrados para Dios, para servirle a Él, para amarle a Él, para conocerle a Él, para estar con Él, para hablar de Él. Y en esa santidad Dios quiere que estemos apartados. ¿Apartados de qué? De todo tipo idolátrico, de culto de idolatría, de todo tipo de culto que sea contrario a la fidelidad y a lo que Dios nos pide. Y no estamos hablando de imágenes. Estas son imágenes, no son ídolos. Y ese es otro tema, ¿verdad? Ya lo hemos tratado en su oportunidad. Ídolo es todo lo que nos aparta de Dios, es todo lo que nos separa de Dios. Ídolo es lo que yo pongo en el lugar de Dios. El poder, el tener, el placer. Y una imagen yo la puedo convertir en un ídolo. Acuérdense que Dios mandó a hacer imágenes. Así rapidito si tocamos esto, ¿verdad? Acuérdense que Dios mandó a hacer imágenes. Y también prohibió y mandó a destruir imágenes. La serpiente de bronce Él la mandó a hacer. Era de bronce y estaba sobre un palo. Y el que la miraba sanaba, y no por lo que contemplaba, sino por el poder de Dios. Así lo dice el libro de Sabiduría. Porque esa imagen no era Dios. Era solamente un signo de salvación, dice el libro de Sabiduría. Pero cuando el pueblo lo convierte en un ídolo, ¿qué hace? El mismo Dios manda a destruirlo. Otro día vamos a tener un tema específico de las imágenes, si les parece, aunque ahora hay muchos ahí apologéticos hablando sobre las imágenes, haciendo una buena apologética de lo que es el culto a las imágenes. Imágenes sí, ídolos no, ¿verdad? Así lo pueden buscar ustedes ahí. Y ya les dan un amplio. Me encanta especialmente cómo nuestro hermano y teólogo Fernando Casanova nos explica toda esta serie de temas apologéticos. Y así hay muy buenos apologéticos. El padre
Luis Toro también, ¿verdad? Lo hace muy bonito, y el padre Amatuli Valente, que pues ya está en la presencia de Dios, también me encanta personalmente cómo lo hace. Bueno, pero ese no es el tema, ¿verdad? Ya un momento volveremos a tocar un poco de ello. Sigamos aquí nosotros con nuestro material. El pueblo se aparta de Dios y pone esa idolatría, ¿verdad? Y decíamos que ser santo es ser consagrado, apartado de todo tipo de culto idolátrico, llámese de poder, de tener o de placer. Y ahí va el dinero, ahí va mi tiempo, y todo lo que usted pone en el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo, porque ídolo es un Dios falso que yo hago. Bien, mis queridos hermanos, ¿y qué es ser apartado? Ya decíamos. ¿Y qué es ser separado? Separado de todo tipo de pecado. De todo tipo de pecado. Acuérdense que tenemos la conciencia, que la conciencia nos dice a cada momento: no hagas eso, eso es malo, eso no le agrada a Dios. Tú y yo no somos niños, tú y yo tenemos nuestra conciencia que nos toca a cada momento, y por eso es que nuestra conciencia necesita estar despierta y estar evangelizada para que podamos ser mejores cristianos. Bien, sigamos entonces. Los profetas, los libros proféticos son un género de libros ardientes, decíamos, e inflamados, que narran la lucha por la fidelidad a Dios por parte de un pueblo que una y otra vez es sorprendido con las manos en la masa de su pecado y de su fracaso. Los profetas se convierten así en los grandes incitadores del pueblo de Dios, los que mantienen la fidelidad a la alianza, los creadores de la esperanza en el futuro. Son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando poco a poco nuevas relaciones entre Dios vivo e Israel, pueblo escogido. Vamos a leer ahora un poco, mis hermanos, antes de terminar. Vamos al libro de Oseas, ¿verdad? Ahí estamos en Oseas. Y no lo vamos a leer mucho porque el tiempo ya se nos avanzó y tenemos que ir finalizando. Acuérdense que solo es 1:30 de estudio que tenemos con mis hermanos de San Brendan, y pues tengo que respetar ese horario. Vamos a leer, les invito a que en su casa lean completamente, ya con el material que tenemos, lean el libro. Solamente yo les voy a invitar a que leamos en el capítulo 2 del libro de Oseas. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que ni se mide ni se cuenta. Y en el lugar mismo donde se les decía, no mi pueblo, se les dirá, hijos de Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en uno. Se nombrarán en un solo jefe y desbordarán de la tierra, porque será grande el día de Israel. Decid a vuestros hermanos, mi pueblo, y a vuestras hermanas, compadecida. Versículo 16. Por eso voy a seducirla. Voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Ahí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá, allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán invocados por su nombre. Sellaré un pacto en su favor aquel día. Con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco y espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra, y los haré reposar. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Palabra de Dios. Primero, Dios le dice al profeta que vaya y se case con una prostituta. Eso está en el capítulo 1, y le dice que le
le va diciendo cómo le vaya poniendo el nombre a su primer hijo y a sus hijas. Ahora, en lo que hemos leído, ya Dios está hablando de que va a ser una alianza, que si el pueblo se arrepiente, Él va a volver a llamarle mi pueblo, compadecida. Va a ser su nación, de la cual Él ha tenido compasión. Leamos en el capítulo 4, versículo 15 de Oseas, capítulo 4, versículo 15. Si tú, Israel, te prostituyes, que no sea culpable Judá. No vayas a Gilgal, no subas a Bet-Aven, no juréis por vida de Yahvé. Si Israel se ha embravecido como una vaca brava, ¿lo va a apacentar ahora Yahvé como un cordero en el prado? Efraín se ha unido a sus ídolos, déjalo. Se retira a su borrachera, se prostituyen más y más. Prefieren la ignominia a su prez, el viento lo cerrará entre sus alas y se avergonzarán de su sacrificio. Paramos ahí. El profeta les está hablando de que ellos se han prostituido yéndose tras otros dioses, que se están emborrachando en cultos idolátricos. No solo habla de una palabra literal, borrachera de vino, no, les habla que se embriagan en esos cultos. Obviamente en los cultos que rendían a esos dioses, lo que sobraba era la comida y el vino, sacrificada y ofrecida a esos dioses. En su momento hemos hablado que la borrachera es pecado. De pronto que usted se tome una copa, no. Que usted haga un brindis, no. Que usted se tome una cerveza, no. Pero emborracharse, eso es pecado. Y así lo dice el Evangelio, lo dirá Jesús en su momento y así lo dicen también Pablo. Así como las comilonas y las borracheras son rechazadas por Dios, así como la idolatría y todo ese tipo de pecado. Y de eso es que nosotros tenemos que estar separados de todo tipo de pecado. Y por eso yo les decía que si la conciencia la tenemos despierta, sabemos lo que a Dios no le agrada. Que nos hacemos los sordos, eso es otra cosa. Entre más apegados a Dios estemos, entre más cerca de Dios estemos, nuestra conciencia está más despierta. Nuestra conciencia nos hace entrar en razón. ¿A quién hace entrar en razón la conciencia? A la loca de la casa. La loca de la casa es la cabeza, es la mente, nos dice Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a leer un poco más, capítulo 8, libro de Oseas. Perdón, capítulo 8, libro de Oseas, 11, versículo 11. Efraín ha multiplicado los altares para pecar, solo para pecar le han servido los altares. Aunque le deje escritas las excelencias de mi ley, las considera algo extraño. Ya pueden ofrecer sacrificios en mi honor y comerse la carne. Yahvé no los acepta. Recordaré sus culpas y castigaré sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Olvida Israel a su hacedor y edifica templos. Judá multiplica ciudades fortificadas, pero yo prenderé fuego a sus ciudades, que devorará sus palacios. Nos quedamos ahí. Si miramos ahí, el profeta está hablando de los dos reinos, de cómo un reino se aleja de Dios y hace sacrificios y come de lo que le dan a esos otros dioses paganos. Y también habla de que Judá se aleja de Dios. El profeta constantemente está hablándole al pueblo sobre el culto exterior y que Dios quiere un culto interior. También nosotros a veces ofrecemos un culto exterior, pero nuestro interior está lejos de Dios. Como dirá Jesús en el Evangelio, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está alejado de Dios. Esa es una palabra también del profeta. Y Dios quiere que le
honremos desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Por eso Jesús nos dirá en el Evangelio de San Juan que lo que Dios anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad, no solo cultos exteriores. Porque cultos exteriores nosotros podemos tener muchos, ser muy devotos, andar en procesiones, ir a todas las devociones que hay, Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Fátima, y andar en todas las procesiones, en todas las novenas. Incluso podemos estar en todas las misas. Pero si no nos esforzamos por vivir lo que se nos enseña de la palabra de Dios, que es el centro en la Santa Misa, acuérdense que el centro en la Santa Misa es la mesa eucarística y la mesa de la palabra, unida a una sola en la Eucaristía, culmen de nuestra fe. El corazón de la Santa Misa es el banquete de la palabra y el banquete eucarístico. Pero si nosotros recibimos el banquete eucarístico, pero no vivimos el banquete de la palabra, no lo hacemos nuestro, no comemos la palabra, no encarnamos la palabra, no la estamos viviendo en nuestra vida, estamos haciendo un culto vacío, un culto exterior. No estamos siendo fieles y nos estamos pareciendo a estos pueblos. Dios quiere un culto verdaderamente firme, porque vea lo que nos dice aquí Oseas, para terminar, capítulo 11. Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándolo por sus brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, tomándolos por los brazos, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Paramos aquí. Dios te ama. Dios amó a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Dice que cuando era niño lo amó y lo ama. Que de Egipto lo sacó. Que le enseñó a caminar. Que lo ha tomado en sus brazos y que con cuerda de amor, con lazo de amor lo envuelve. Eso también es para nosotros. Dios te ha amado desde niño, te ama desde niño, te ama desde que estabas en el vientre de tu madre y con lazo de amor te ha venido abrazando, te ha enseñado a caminar, me ha enseñado a caminar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dice versículo 2, cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Pregunta para ti, sabiendo que Dios te ama, cuanto más Dios te llama, ¿tú te alejas de Él o te acercas a Él? Medita en ello. Vamos ahora al libro de Joel y con eso terminamos. Vamos a leer en el capítulo 2, el libro de Joel, y por favor le invito a que usted en su casa lea el libro completo de Joel. Capítulo 2, libro de Joel. En el capítulo 1 del libro de Joel, del versículo 13, encontramos invitación a la penitencia. Capítulo 1, libro de Joel. Vestíos de luto, sacerdotes, lamentaos, ministros del altar. Venid, pasad la noche en duelo, ministros de mi Dios, porque al templo de vuestro Dios se le han negado ofrenda y libación. Promulgad un ayuno, convocad la asamblea, reunid ancianos y todos los habitantes del país en el templo de Yahvé vuestro Dios y clamad a Yahvé. Paramos ahí. No te canses de ofrecer sacrificios a Dios. Ayuno, oración, pero que no sea un culto exterior vacío, sino que sea un culto interior. Si ayunas, que sea un culto que venga desde tu interior, no solo de apariencia. Capítulo 2, versículo 12. Mas ahora, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo.
Desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. ¿Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará a su paso bendición, ofrenda y libación para Yahvé vuestro Dios? Mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas, Dios nos hace esta invitación a nosotros, a volvernos a Él. Con un corazón, dice, contrito y humillado. Ese es el llamado de la Cuaresma. Pero ese es un llamado en todo tiempo, no solo tiempo de Cuaresma. Porque hay unos que vivimos una eterna Cuaresma. Si estamos totalmente alejados de Dios, nosotros necesitamos una eterna Cuaresma para que se nos esté diciendo: vuélvete a Yahvé tu Dios que te ama, vuélvete con oración y ayuno. Sal de tu pecado. Capítulo 3. La promesa. Leamos juntos. Capítulo 3 del libro de Joel. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todo lo que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Vamos a parar ahí. El gran día de Yahvé. ¿Cuál es el gran día de Yahvé? Bueno, podemos decir que el gran día de Yahvé es el día que tú te encuentras con Él, el día que tú le abres el corazón. Ese es el gran día que Él está esperando para abrazarte con esos lazos de amor que ya hemos leído, para atraerte de nuevo, para recogerte y tenerte en su corazón. Ese es el gran día. También el gran día de Yahvé es el día de tu muerte, el día de mi muerte, cuando Él venga a nuestro encuentro y nos lleve de regreso con Él. El gran día de Yahvé también será cuando Jesús venga a juzgar a las naciones, el final de los tiempos. Preparémonos para ese momento. Tengamos un encuentro de corazón palpitante y de ojos abiertos con aquel que nos ama. Volvámonos de donde estemos. Dejemos todo lo que hemos hecho malo y volvamos a Dios, a reconciliarnos con Él. Dejemos todo tipo de culto a otros ídolos o a otras cosas que nos separan de Dios y volvámonos a Dios. Ese es el llamado en este día a través de estos libros que hemos visto para ti y para mí. Si tú ya estás en ese camino, continúa, porque ya vendrá el gran día de Yahvé, que será el día cuando tú te encuentres a través de la hermana muerte. Y después vendrá el gran día de Yahvé, cuando Jesús venga a darte tu recompensa, a darme mi recompensa. Preparémonos para ese gran día de Yahvé. Que Dios te bendiga y que cada día tú y yo nos esforcemos por continuar siendo mejores cristianos. Gracias por estar aquí en este estudio de Biblia y nos encontramos el próximo día lunes. Termina en tu casa, por favor, de leer estos maravillosos libros que hemos iniciado de Oseas, el profeta del amor, y Joel, donde nos habla de volver a Él y recibir el Espíritu Santo que Dios nos va a derramar a todos. Estamos en los días del Espíritu Santo. Estamos en los tiempos del Espíritu. El Espíritu Santo que se mueve en la iglesia, que nos llena, que nos conforta, que nos fortaleza, que nos da esa fuerza de seguir y sobre todo que nos renueva, nos transforma si se lo permitimos. Un abrazo de paz, un abrazo de fraternidad y que nuestro Dios te guíe, me guíe, nos conduzca siempre por sendas de paz, que nos muestre su rostro y que nos conceda la paz a todos nosotros. Gracias, Señor. Oramos juntos por este espacio que hemos terminado en el día de hoy de estudio.
Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, y permítenos, Padre, poder llegar con bien a nuestros hogares y poder quedar en esa paz contigo, pero sobre todo revisar nuestra vida y todo lo que no está siendo de tu agrado, poder sacarlo de nuestra vida, poder buscar el sacramento de la confesión, poder acercarnos al banquete de la palabra, pero no solo como meros espectadores, sino como oyentes, que abramos nuestros oídos y no solo oigamos, sino que escuchemos, porque de escuchar viene la fe y de escuchar palabra de Dios, y que también podamos acercarnos al banquete eucarístico, a comer y a beber tu carne, tu sangre, porque tu sangre es verdadera bebida y tu carne es verdadera comida. Y todo aquel que come del pan vivo bajado del cielo tiene vida eterna, y tú nos resucitarás el último día. Pero que nuestro culto no sea un culto vacío, un culto exterior, sino que de lo que abunda en nuestro corazón hable nuestra boca, y de lo que estamos viviendo en nuestro corazón sea expresión de nuestra devoción en la iglesia y donde quiera que nosotros nos movamos. Que así sea. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, se quede en nuestro corazón y nos ayude a mantener la confianza en Dios, la esperanza en Él, con una fe firme. Pongámonos el casco de la salvación, tomemos el escudo de la fe, ensanchemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pongámonos la coraza de la rectitud y la justicia de Dios, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio de la paz y el arco de la oración, para que podamos resistir todas las insidias del enemigo que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos resistirle firmes en la fe. Nos vemos hasta el próximo domingo, y que María, estrella de la evangelización, te acompañe y nos guíe siempre a los pies de Cristo. Tu hermana en la fe, Gilma Benítez.